Fíjese que lo principal fue que tuve paz mental. O sea, cuando antes de poder comprobar y vivir la autogestión, yo estaba en disturbio, estaba mortificada por el presente, por el futuro, o sea, cuando realmente esto es vivir un día a la vez, ¿no? Pero cuando ya nosotros tuvimos muy claro que cuál es tu posición después, pues que no hay problema con dar, por ejemplo, cuentas al equipo. O sea, antes yo soy una persona que siempre se ha llevado muy bien con su equipo, pero la verdad, el equipo decía, pues yo creo que está haciendo las cosas bien y está bien, pero ahora no, ahora todo cambió, ahora era decirles exactamente cómo iban nuestros KPIs, o sea, como ya no adornarles las cosas a veces para que no se mortificaran, sino compartir la responsabilidad con todos. Hola, bienvenidos a este conversar. Soy Pancho Mora y mi invitado el día de hoy es Violeta Azpeitia. Colabora en el Grupo Qualia y es una organización dedicada a los agronegocios y cuenta con 43 colaboradores. Su rol está enfocado en la producción de clones. La historia de Violeta es extraordinaria ya que nos cuenta su vivir de la autogestión desde el disfrute y el goce y también la parte difícil y oscura de este viaje, demostrando a flor de piel su vulnerabilidad. Nuestro conversar fue cómo vivir la transición de control y mando hacia la autogestión y lo difícil que ha sido la aplicación de la autogestión. Los dejo con Violeta. Hola Violeta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada, contenta de estar aquí en el podcast. Gracias por la invitación. Qué bien, invitada estrella el día de hoy. Y hoy les quiero decir que estoy en Mumbai, así que hoy tomándome un café aquí en la mañana. Y un saludo allá donde te encuentres, Violeta, que seguramente que estás en Colima, México. Aquí estoy en Colima y aunque no crea, está haciendo frío. Qué bueno. Violeta, y para ti, ¿qué no es la autogestión? ¿Qué no es la autogestión? Pues yo creo que no es el, no es el brincar a las personas, no es el decidir sin conciencia, sin conocimiento, y no es el abusar de la gobernanza o del empoderamiento que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Ya, hoy qué bien, qué bien. Y hoy empecé diferente, porque antes normalmente era qué es la autogestión, pero más bien ahora le estoy dando como toda la parte contraria. Violeta, me gustaría conocer un poco de tu historia, de cómo llegaste a esto, cómo conectaste, un poco de tu viaje, de ti como persona y de esta mirada de colaborador, ¿no? Sí, pues yo creo que pues llegué de una manera que de alguna manera sí fue un poco impulsada, ¿no? Por el CEO que nosotros teníamos en su momento. Eh, Afortunadamente, cuando yo entro a la organización, que fue por ahí del 2014, la empresa ya tenía algún tiempo trabajando con filosofía y cultura. Entonces, tenía unas bases muy sólidas con todo lo que era pues la misión, la visión, los valores, o sea, se vivía, ¿no? Toda esa parte estaba a todo lo que da. Entonces, pues de entrada, pues entré a trabajar en una empresa diferente. O sea, desde el principio ya fue un cambio total. Y bueno, pasan los años, la verdad es que todos estábamos muy contentos porque si bien también la parte de la filosofía y cultura, pues nos llevamos los lineamientos que pues había también nosotros que colaborar con ellos, que enriquecer, que vivirlos, pues, o sea, todo eso valía la pena porque pues era una manera de trabajar muy distinta. Y pues siendo honesta, con muchos beneficios, aparte de todos los beneficios, pues como personas, porque pues así tal cual, ¿no? O sea, somos unas personas muy consentidas en Qualia, súper consentidas, diría yo. Este, la empresa pues también trabaja en un esquema
con la organización de capitalismo consciente. Entonces, bueno, toda esa parte, el trabajar ya distinto, y tal cual, ¿no? Siempre pues preocupándose mucho por capacitarnos, por buscar así como pues nuevas filosofías, nuevas alternativas. De ahí me acuerdo que los socios de la compañía nos recomiendan leer el libro de Frederick Laloux, que es Reinventando las Organizaciones, y honestamente lo leí más por obligación, porque era así como una dinámica que íbamos a hacer, pero el libro está muy bonito. O sea, a mí me gusta mucho leer, pero todos los libros que son como tipo de superación personal, cosas así, no me enganchan. Ese libro tuvo una diferencia, que era que, por ejemplo, hablaba de las organizaciones, pero no era así como algo de mercadotecnia ni nada, sino que como que hablaba de cómo las generaciones, pues, en la sociedad han ido cambiando y de esa manera, pues, también las organizaciones. Entonces, pues, me agarró, está muy bonito. Ahorita me gustaría volverlo a leer porque yo creo que lo entendería mejor de lo que en ese momento. O sea, hay muchas cosas que ahorita apenas me cae el 20 y eso fue en 2017, o sea, hace muchos años, ¿no? Y bueno, de ahí empieza todo esto, se empieza a hacer una, Violeta, te voy a hacer una pausa ahí nomás porque quiero detenerme. Cuando tú dices que fue más bien por compromiso, o sea, fue porque realmente no estabas conectado con el libro, obviamente, pero ¿qué sucedió? ¿En qué momento les dicen a ti o a todos los demás colaboradores, tenemos que hacer esto? ¿Y para qué era en ese momento? Hablando de ese año. pues fue porque de alguna manera, bueno, nosotros, la organización era, pues trabajar con el esquema de control y mando, ¿no? Pero de alguna manera, como que ya en ese punto habían evolucionado mucho los socios de la compañía y pues se dieron cuenta que pues tenían así como que pues que soltar, pues, o sea, que soltar un poco ahí el control. Hicieron sus ensayos, hicieron así como sus prácticas de que de repente me voy en un mes y si no ocupan nada importante no me hablen porque no voy a estar. Y nosotros de que pues no nos imaginábamos, pues, porque en ese tiempo si había algún problema que no se podía resolver, pues siempre estaba ahí el teléfono para hablarle a alguien, ¿no? Y pues se resolvía. Entonces ahí fue como que la primera vez que pues nos tocó a nosotros solos resolver, y a lo mejor no resolvimos bien, pero nos dimos cuenta que podíamos hacerlo solos, ¿no? O sea, sí nos equivocamos, pero no pasó nada. O sea, había mucha confianza. ¿Y cómo fue tu sentir tuyo cuando te dicen, oye, pues los tienes que resolver? ¿Cuáles eran tus emociones? O sea, vayámonos a ese contexto de tiempo y espacio. Pues al principio sí fue así como, ay, va a estar bien fácil. Claro, o sea, va a ser mucho más sencillo, pero no, o sea, ya en la práctica nos damos cuenta que, pues de alguna manera las decisiones son sesgadas, ¿no? Porque hay gente con la que, hay compañeros con las que hay más empatía, de alguna manera pues hay así como más armonía, y hay otras personas que pues no es tanta la confianza o es como más complejo, y ahí era donde estaba verdaderamente el reto, ¿no? Por ejemplo, en la compañía somos varios equipos, entonces con mi equipo de alguna manera pues era fácil, pero cuando nosotros pues tenemos que interactuar todos los equipos, y ahí cuando había que resolver situaciones con otros departamentos, eso era lo complicado, ¿no? Y ahí fue el donde nos dimos cuenta de que cómo vamos a trabajar sin un líder, o sea, sin un referee, pues. Y bueno, esa fue la parte donde dijimos, pues no, no está tan fácil, ¿no? Y sí fue esa sensación de, pues, pues no sé, o sea, sí fue de incertidumbre, fue ahí como que mucho miedo mental de no saber el cómo, pero también pasó que ya cuando se nos propuso trabajar, pues así como de un piloto, ¿no? Con esta técnica, no fue así como que nos soltaran así solitos, ¿no? O sea, nos dieron herramientas, más o menos como en el 2017, yo creo,
Tuvimos un entrenamiento muy, muy bonito, como de 4 meses. Fue el 2018, te voy a corregir. Ay, gracias, sí, sí, 2018. Fue en junio del 2018. Ajá, sí, fue después de que ya habíamos leído el libro y porque nada más lo habíamos leído los representantes de cada equipo, ¿no? Entonces, ya en 2018 la capacitación era pues absolutamente para toda la organización. Y bueno, esa capacitación pues yo creo que fue la clave fundamental para poder empezar ahora sí a practicarla, que también fue muy lento, ¿no? Pero, por ejemplo, en la capacitación, temas maravillosos como inteligencia emocional, liderazgo, pues los temas del ego, ¿no? O sea, toda esa parte se trataron muchos temas, fueron 4 meses. Eran sesiones, una por semana. Pero tú recuerdas, Violeta, que antes de eso nos reunimos en Tapalpa con nuestro amigo Mariano, que era el que estaba dirigiendo. Eh, y cuéntame un poquito de eso, ¿no? Un poquito de esa experiencia, de tu experiencia y de lo que viste, porque me acuerdo que hicimos una dinámica que nos dijo que era autogestión, e hicimos una salsa estilo mexicano. Pero tú recuerdas esos momentos de cuando estábamos decidiendo, porque creo que ahí fue donde íbamos a decidir si íbamos para adelante o no con esto, ¿no? Antes del entrenamiento. Sí, sí, justo después de que leímos el libro, nos hicimos esa reunión para poder conversar, pues, acerca de un poco, ¿no? Lo que nos había quedado. Y pues fue escaparnos ahí, un par de días. Mariano es psicólogo, bueno, es una persona súper preparada. Y bueno, pues él llevó así como la batuta de todas las dinámicas que hicimos. Y bueno, algo muy importante es que trabajamos muchísimo la empatía. Mariano es ciego, entonces, pero es una persona súper independiente. Él toma un taxi en la ciudad de Guadalajara, va a todos los lugares donde desea ir, tiene un montón de trabajo porque da terapia, da clases. Entonces es un ejemplo, la verdad, ¿no? De persona y de profesionista. Entonces, hicimos esta dinámica, como bien recuerda usted, de hacer una salsa, pero aquí lo mágico era que todos nos vendamos los ojos, o sea, todos estábamos igualito que Mariano, sin ver. Entonces, sabíamos que teníamos ahí el cuchillo, la tablita para picar, los chiles, los tomates, los aguacates. Y fue ponernos de acuerdo qué hacer para empezar, ¿no? Porque unas personas querían hacer una salsa mexicana, otras personas un guacamole. Entonces, bueno, a final de cuentas, ahí fue, bueno, vamos a hacer la mitad de guacamole y la mitad de salsa mexicana. Entonces fue como que la primera decisión que tomamos, así, ¿no? Entre todos y sin ver. Entonces, bueno, pues maravillosa la experiencia y creo que eso fue como, sí, el interruptor para cambiarnos el chip de decir, pues tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, aquí no es así como una dictadura, pero sin embargo sabemos cuáles son los objetivos. Entonces, en base a esos objetivos, ¿cómo vamos a organizarnos para que se lleven a cabo? Sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Y recuerdo también que decidimos hacer una salsa borracha, ¿verdad? Le pusimos cerveza, recuerdo yo, y bueno, es una bonita experiencia porque al final a mí también me sorprendió mucho en ese momento porque era esta colaboración conversando, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo todos, porque en la mesa había un tomate, una cebolla en cada una de las personas. Y entonces a ti que te tocó, pues esto, pues ya lo olías, esto huele a un chile, esto huele a un tomate. Y eso fue lo que para mí hizo la diferencia en ese momento. ¿Y qué surgió de ese evento? ¿Qué recuerdas? Pues yo creo que, bueno, ahí fue como que pues una revolución, ¿no? Porque ahí fue justo cuando algunas personas de repente empezamos a pensar, pues qué padre, sí, o sea, la autogestión, puede ser una muy buena manera, de alguna manera de trabajar en equipo, pero soltar el control. Y al soltar el control, obviamente, pues hay también pues un poco más de tranquilidad, porque pues hay que confiar en el equipo y tal. Pero por otro lado, también fue el disturbio y el miedo, ¿no? De que
pues nada más yo hago esto, ¿cómo voy a soltar esta actividad? Nadie más la puede hacer más que yo. Entonces fue así como estaban los dos polos, de personas que de repente pensábamos que no íbamos a poder, que no nos sentíamos como maduros, y personas que también pensábamos, pues sí, o sea, sí, sí, sí se puede, ¿no? O sea, no va a pasar nada malo. Y pues como siempre, el soltar duele mucho y fue muy dolorosa la transición porque no queríamos soltar. O sea, sí fue así como... Y háblame de ti, ¿qué es cuando en ti, cuáles eran tus pensamientos tuyos? O sea, a ver, si ya me explicaron qué va a ser, ¿cuál era tu principal miedo Mi principal o miedo, incertidumbre? fíjese, así honestamente, creo que era el miedo de qué voy a hacer, porque me acuerdo que en muchas reuniones, siempre era, nosotros tuvimos mucho tiempo para poder hacer todo nuestro documento de autogestión, ¿no? O sea, no fue así como que empezarlo luego. En la compañía hubo equipos que empezaron mucho antes que nosotros. Nosotros, nuestro documento de autogestión, que era toda nuestra gobernanza, todo el caminito de cómo íbamos a tomar las decisiones, cómo íbamos a resolver problemas, cómo se iban a hacer contrataciones, cómo se iban a hacer los despidos, porque pues no había ya activos humanos, ¿no? Todos éramos activos humanos. Nuestro documento estuvo listo hasta el 2020. Entonces, en ese inter, me acuerdo que antes de terminar el documento, había preguntas, ¿no? De nuestro ex CEO, que decía, bueno, ¿cuándo van a trabajar sin jefe? Entonces, el equipo de repente sí decía así como que, ay, pues, o sea, no tener una respuesta, pero yo, mi sentir que en ese momento, pues yo era la líder del equipo, era, o sea, ¿cómo que vamos a trabajar sin jefe? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? O sea, me voy a ir, ¿no? Y era, honestamente, pues ese miedo, ¿qué voy a hacer ahora, no? Entonces, bueno, fue sí vivir en unos momentos de incertidumbre, de presión, hasta que comprendimos, cuando ya terminamos nuestro documento de gobernanza, pues que era buscar qué habilidades que ya se hacían, ¿no? En el departamento, pues hay personas que en nuestro departamento todos manejan la plataforma, todos subimos egresos, todos hacemos cotizaciones, todos tenemos encargado algún tipo de mantenimiento, entonces es un equipo pues muy dinámico en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a revisar la gobernanza y sí, nos dimos, primero fue vaciar qué actividades hacía cada quien, y nos dimos cuenta que teníamos bien desbalanceado el barco. O sea, había personas que tenían un montón de actividades y había otras personas que no tenían tantas, pero tenían la capacidad también de poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ahí fue la parte cuando ya así como que de alguna manera comprendí de qué iba todo esto, ¿no? Entonces, ya cuando se hace la gobernanza, pues vimos que había temas que yo como ingeniero agrónomo pues no iba a soltar, ¿verdad? Porque era la parte donde yo le daba peso a mi equipo. Pero había otras actividades donde podíamos entrenar a otro compañero y pues él iba a crecer, aprendiendo nuevas cosas y pasó, nosotros tenemos un compañero que tiene el puro bachillerato, pero él es el que se encarga de hacer pruebas de los hongos ambientales, los hongos que hay en nuestras yemas, y mejor que cualquier profesionista, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, como es en muchos ejemplos, cómo al soltar actividades, otras personas podían crecer, pero sobre todo que también tenían la libertad de decir, sí quiero y creo que puedo, o sabes qué, yo creo que no puedo, y si necesitan un empujoncito con una capacitación se le daban, y si de plano esa persona no, nosotros no podíamos obligar, ¿no? Entonces, en lo personal fue eso, ¿no? Primero era el miedo y después ya vino la tranquilidad de comprender cuál era mi lugar en el equipo y pues ya, otra vez sentirme pues ya no tranquila, contenta de formar parte de la hora. Me voy a regresar un poquito al pasado para ir en tema cronológico. Entonces, esa reunión en Tapalpa, ahí ¿cómo se decide que sí la empresa quiere hacer autogestión? Tú dijiste que sí, ¿por qué? Y luego después de eso, ¿qué sucede, no? Contigo dentro de esta transición. Pues fue así, la verdad es que no,
Al principio yo creo que cuando llegamos sí sentíamos que era una imposición porque veíamos esa ilusión de los socios, o sea, veían todo el potencial, ¿no? De la empresa. Entonces, de alguna manera era así como que sentir un poco la presión. Sin embargo, pues también había muchos beneficios dentro de la autogestión. Mire, yo creo que yo en lo personal lo podría explicar así. Cuando nosotros estamos dentro de nuestra mamá, que somos fetitos, pues estamos ahí en la oscuridad, a todo dar. Tenemos ojos, pero no vamos, no los necesitamos, o sea, no vamos a ver, ahí está oscuro. Y luego, pues ahí no tenemos frío, no tenemos calor, no tenemos hambre. Tenemos boca, pero no la usamos para alimentarnos porque está el cordón umbilical y me llegan todos los nutrientes, ¿no? Que ese fetito necesita. Tiene manitas, tiene piecitos, pero nada más le sirven para nadar ahí en ese líquido, ¿no? Donde está. Entonces está a todo dar. Ese feto ahí está feliz. Sin embargo, o sea, ese feto es la única forma de vida que conoce, la única, donde pues depende al 100% de su mamá. Pero cuando ahora sí llega el momento donde van a ser, pues ese cambio es un cambio súper brusco, porque si nace en un hospital, va a salir de su mamá de una manera demasiado agresiva, ¿no? En caso de que haya sido un parto natural. Y después va a sentir frío, o sea, los quirófanos generalmente están súper helados, y la luz a todo lo que da, porque en los quirófanos pues está la luz súper intensa, entonces, y aparte le van a dar una nalgada para que use los pulmones y empiece a respirar, cuando antes era un pececito que no necesitaba respirar, ¿no? Con los pulmones. Entonces, ese nacimiento de ahora ese bebé, pues ese bebé sentía que se iba a morir. Sin embargo, pues es otra forma de vida. Entonces, yo así veo la transición que vivimos del control y mando a la autogestión, como ese bebé que nació. Y claro, ¿verdad? Cuando ese bebé tuvo hambre, pues tuvo que llorar y para poder pues lo amamantar y empezar a calmar esa hambre. Y bueno, ¿no? Entonces ya crece ese bebé, pero se va dando cuenta poco a poco que las manos le van sirviendo, pues para tomar cosas, para sentir a su mamá, para palpar, para chuparse el dedo, ¿por qué no? Y también, conforme va creciendo ese bebé, que ya es un niño, que tiene un año, empieza a caminar y se da cuenta la belleza que es correr, que es caminar, que es jalar cosas, ¿no? Explorar. Entonces yo creo que con la autogestión es eso, pues es como otra forma de vida y la verdad es que nos gusta porque el nacimiento te da otra movilidad, aprendes cosas diferentes, ¿no? Igual que como va pasando, ¿no? El periodo de vida, llega un momento donde los papás ya no nos pueden dar los conocimientos, que es donde ya vienen buscar nuevas herramientas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, estamos ya en un punto porque empezamos nosotros como equipo a vivir la autogestión a todo lo que da desde el 2020. Así, ¿no? No es tanto el tiempo, pero pues ya fue al 100. Y nos damos cuenta ahorita, 2 años y un poquito más, de que ya no hay mucho que nos enseñen dentro de la organización y nos toca buscar fuera, ¿no? Por ejemplo, ahorita como organización nos vamos a empezar un curso de sociocracia porque nos urge. Ahorita nosotros ya estábamos topados y pensábamos que la autogestión era de una manera, pero ya topaba y ya nos equivocábamos y estábamos dando ahí golpes y golpes. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Por ejemplo, tenemos unas partes muy susceptibles, como no sabemos dar ni recibir feedback, todavía somos muy sentidos o somos muy duros, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, yo pienso en lo personal y cuántas veces me equivoqué, cuántas veces dije las cosas sin empatía, cuántas veces lastimé a alguien pensando que era autogestión y no. O sea, de verdad, a veces hería a personas, muy bellas personas, sin esa intención, pero es ignorancia, ¿no? Y poca empatía. También el tema de no sabemos delegar, o sea, a veces de repente queremos a fuerzas que todos hagamos autogestión,
pero no estamos preparados todos para asumir ciertos roles. Entonces, ahí es donde viene el decir, ¿será que se tiene que contratar a otra persona? ¿Será que yo no soy el indicado? Y pues duele, ¿no? Pero no sabemos, o sea, necesitamos prepararnos en eso. Otra cosa que también nos va a servir mucho, que ya estábamos ahí como topados, era el tema del manejo de la agenda, porque también con la autogestión, si bien soltamos muchas cosas, pero para tomar decisiones había que tener juntas más recurrentemente. Entonces, pues la agenda la teníamos o muy saturada o de repente, pues queríamos hacer muchas cosas operativas y no teníamos tiempo de reunirnos para hacer cosas estratégicas, entonces no podíamos avanzar. Entonces, el tema del cómo manejar nuestra agenda, pues también es un tema que es súper importante, ¿no? Y pues el tema de la comunicación, que ese nunca se va a acabar, ¿no? Porque pues finalmente la autogestión yo no creo que sea, ya estamos al 100%, ¿no? O sea, definitivamente siempre va a haber cosas que estar o agregando o mejorando o cambiando, porque pues yo he escuchado muchos capítulos de su podcast y me impresiona cómo nosotros en una empresa agrícola sé muy claramente cómo se hace la autogestión, pero cuando la escucho de un médico en un hospital o en una empresa de autotransportes o por ejemplo en algo de software, o sea, son completamente diferentes. Entonces digo yo, Dios mío, ¿cómo le hacen allá, no? Pero me queda claro que el cómo es porque hay que prepararse según el área en la que se quiere ejecutar la autogestión. Y esto tiene mucho que ver con que las personas quieran, pues, o sea, creo que hay algo muy importante, el sistema de creencias que tenemos nosotros como humanos juega a nuestro favor y a nuestra contra, ¿no? Por ejemplo, un amigo mío me puso ese ejemplo, me decía, es que sabes qué, Viola, el problema de nosotros es que somos los únicos mamíferos que creen. Entonces, por creer que estamos bien nosotros, pues la regamos, ¿no? Dice, por ejemplo, tú cuando has visto que a un chango le digan, mira, vete al estadio y ese estadio está lleno de bananas, pues el chango no va a ir. Para empezar, no te va a entender y no va a ir. Pero dile a un humano que que va a haber algo y van a ir. Por eso el problema de las guerras, por eso el problema de las religiones, de la política y demás, porque estamos creyendo algo y cuando nosotros estamos creyendo que nosotros estamos bien y que los demás están mal y que la autogestión está mal, que entorpece la operación, ahí es donde la regamos. Siento yo, ¿no? Que va por ahí. Viole, ¿y qué te hizo creer a ti? ¿Qué te movió? Fíjese que lo principal fue que tuve paz mental. O sea, cuando antes de poder comprobar y vivir la autogestión, yo estaba en disturbio, estaba mortificada por el presente, por el futuro, o sea, cuando realmente esto es vivir un día a la vez, ¿no? Pero cuando ya nosotros tuvimos muy claro que cuál es tu posición después, pues que no hay problema con dar, por ejemplo, cuentas al equipo. O sea, antes yo soy una persona que siempre se ha llevado muy bien con su equipo, pero la verdad, el equipo decía, pues yo creo que está haciendo las cosas bien y está bien, pero ahora no, ahora todo cambió, ahora era decirles exactamente cómo iban nuestros KPIs, o sea, como ya no adornarles las cosas a veces para que no se mortificaran, sino compartir la responsabilidad con todos y cuando todo quedó más transparente y cuando se van así como los miedos y veo tanta empatía en el equipo y demás, me di cuenta que la autogestión nos da paz mental y claro, también nos la quita, ¿no? Porque como le digo, una cosa es interactuar con el equipo de todos los días y otro es con otros equipos y la organización es todo, nosotros somos todo, no nada más nuestro equipo, ¿no? Pero sin embargo, el tomar decisiones que sabemos que no es para bien personal o de un solo equipo, sino de la organización y que lo que se haya decidido ahí me haya gustado o no, me haya alineado o no, pero era lo mejor que se tenía que tomar, me dio paz mental. De hecho, yo estoy pasando por un proceso así.
Y yo le platicaba a nuestra coordinadora, le decía, mira, ahorita me voy a preocupar por el presente porque tenemos un compromiso importante que sacar, no importa lo que pase con lo demás, pero necesito concentrarme, no puedo estar mortificada por el futuro, así que tú tampoco te mortifiques, le digo, la decisión que se tome va a ser la correcta, porque a final de cuentas, pues en la organización hay personas que sí se convierten en familia definitivamente. Entonces, si la decisión que se tome no está bien para mí, va a estar bien para el resto de personas. Y en base a eso, pues hay tranquilidad. Ya. Vamos a hablar ahora de los cómo fue cada una de la transición y sobre todo cómo fue tu experiencia con el equipo y en esta transición también en la parte de representantes. Pero vamos a empezar por la transparencia. ¿Cómo surge en tu equipo la transparencia? ¿Cómo surge en las reuniones de representantes dentro de la estructura de la empresa? Pero un poquito es, cuando llega la transparencia, ¿qué sientes y qué sucede con el resto de tus compañeros? Fíjese que esa parte es bien bonita con nosotros, dolorosa pero bonita, porque nosotros previo al tema de la autogestión, hacíamos una dinámica que se llama confrontación productiva. Y bueno, o sea, llegó porque fue así como una sugerencia, ¿no? En aquel tiempo, del CEO. Y bueno, la empezamos a hacer, pero es muy dolorosa, es súper dolorosa porque pues es eso, tal cual confrontar, ¿no? Y es persona uno a uno, sentarnos todo el equipo y estando todos de frente, decirnos qué es lo que vemos mal que está haciendo la persona y la persona que está escuchando pues no puede decir nada hasta que le toque su turno, ¿no? Pero ¿sabe qué? Nos hizo muy cuerudos, como decimos ahí en Sonora, nos hizo bien cuerudos de que las primeras pues eran dolorosas porque pues nos tocaba el ego pues nos queríamos defender pues argumentar, ¿no? Sin embargo, fuimos viendo que había mejoras. O sea, la verdad es que el equipo donde yo trabajo ahorita está pasando por una transición, pero nosotros no teníamos rotación de personal, teníamos cero rotación de personal, era un equipo muy bien consolidado, pero yo se lo atribuyo a esas dinámicas de confrontación productiva que pues era muy doloroso escuchar, pero al mismo tiempo reconocíamos, como dicen por ahí, ¿no? Nosotros podemos mentirle a todos, pero a nosotros mismos no nos podemos mentir. Entonces, muy en el fondo sabíamos que la observación que nos hacía el compañero pues sí era ruda, cruda, pero que a final de cuentas, pues sí había cosas que mejorar. Entonces, eso nos llevó a ser un equipo muy unido y que estaba muy acostumbrado a escuchar como que con sinceridad las situaciones. Entonces, bueno, o sea, esa es como que un parteaguas muy importante, ¿no? Porque después, Y en esta parte, perdón, ahorita te voy a interrumpir en una pausa. ¿Por qué dices que fue doloroso esas dinámicas de confrontación, que así le llaman ustedes? ¿Qué te tocó ver ahí o qué hiciste en su momento? Tus sentires, ¿no? Emocionales o sentimentales, ¿no? pues era doloroso porque, por ejemplo, de alguna manera, pues hay personas que conocen más un poquito la historia de vida de otras personas, ¿no? Entonces, de repente, cuando el comentario era acerca de que, pues no estaba rindiendo al 100, que podía dar más, pero tú sabías que a lo mejor esa persona estaba pasando por una situación de que tenía a su papá enfermo, o económicamente pues también le estaba pasando mal y pues por eso de repente también temas de llegar tarde, temas pues no sé, como esas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Era así como pero nosotros pues no podíamos decir porque a final de cuentas hay que respetar lo que la otra persona estaba viendo, que él no tenía por qué saber, pues lo que estaba pasando esta persona, ¿no? Y también temas así de que, pues no se te ve mucho amor por lo que estás haciendo, si estás en el lugar adecuado, entonces eran rudos y éramos todos contra todos, pero
sí se fue creando, o sea, sí hubo mejoras, o sea, y a ese grado que le digo de que rotación cero, en algún momento pensamos dejar de hacerlas y no las dejamos de hacer. Se dejaron de hacer en su momento cuando ya empezamos nosotros a tener otro tipo de evaluaciones y demás, pero sí, sí se creó así como que la costumbre pues de esa transparencia, a tal grado, por ejemplo, que nosotros como equipo sí sabemos cuánto gana cada quien, o sea, y era de los temas tabú de la autogestión que pues era así como, híjole, o sea, obviamente más porque pues está muy marcado, ¿no? Los cambios, ¿no? O sea, de alguna manera se ha trabajado mucho para que no haya muchas diferencias, pero pues la sigue habiendo, ¿no? O sea, yo le digo, pues yo como representante de equipo, pues uno siempre argumentando, pues la preparación, el nivel de responsabilidad y demás, entonces cuando hacemos por fin ese destape, yo creo que fue el nivel de confianza más grande todavía que llegamos como equipo. Entonces, a ese grado le hablo de la transparencia que nosotros vivimos como equipo. Entonces, pues no hay nada oculto. Y esta parte que hablas de cómo destaparon los salarios, ¿cómo lo comentaste? ¿Qué hiciste? ¿Fue una decisión entre todos o fue una imposición tuya de que era lo mejor? ¿Cuál fue la situación y si hubo alguien que no quería o había miedo? ¿Qué era la situación en ese momento? Mire, al principio fue como una sugerencia, ¿no? Así de que nos gustaría hacer eso. Yo conozco el salario de todos los compañeros de la organización porque al estar conformando el equipo de representantes, pues tengo acceso a esa información. Sin embargo, pues es nada más un grupo pequeño, ¿no? Pensando en que, obviamente, pues bueno, después de este grupo va a ir avanzando. Pero con nosotros, en el laboratorio, fue una sugerencia. Cuando termina esa reunión donde hubo esa sugerencia, pues le digo, o sea, yo tuve el valor de decirle, muchachos, ustedes deciden, si quieren que lo hagamos sí o no. Sí, algunas personas dijeron que sí, alguna por ahí como que no estaba muy segura, pero pues eso era pues tomamos decisión por sociocracia, ¿no? Entonces sí, decidimos hacerlo. Hicimos otra cosa también previa, o sea, otras cosas que también tenían que ver con confianza, con hablar así de temas, pero esa fue como la cereza del pastel, ¿no? Y pues yo no me imaginaba, ¿no? Cómo iba a ser, pero todo el mundo lo tomó tranquilo, estuvimos un par de minutos ahí analizando, viendo, pues, toda esa parte, y al final de cuentas, pues sí, o sea, salían comentarios de que, ay, si yo voy a ganar eso, pero no voy a dormir, está bien, estoy bien, o si tengo que prepararme más, pues entonces lo voy a hacer porque quiero ganar más. Entonces hubo de todos los comentarios, ¿no? Pero fue muy bonito ver cómo se tomó, pues algo que nos daba como que tanta pena de repente hacer y que nos habíamos tardado tantos meses en otro grupo platicando si se hacía o no, fue algo súper positivo. Nadie más ha vuelto a hablar de eso, no sé si hubo comentarios fuera en otros equipos, pero al menos con nosotros se tomó con mucha naturalidad y pues fue así como el demostrarnos el nivel de confianza que tenemos, ¿no? Ya, me gustaría profundizar ya en el tema de los salarios. Entonces, se abren los salarios y cuando les dice la organización, ahora ustedes van a ponerse su propio salario. Cuéntanos como ese proceso que ha venido siendo la organización y qué dificultades y qué retos han tenido para ponerse de acuerdo con toda la organización de cómo ahora tú te pones tu propio salario. Y si hay algún ejemplo que dentro de el área tuya haya algunas personas hayan, dijo, bueno, yo quiero como es, pero tú también entiendo que participas en ese tema de representantes de definir los salarios o la forma de cómo se debe hacer. Entonces, ¿cuál ha sido tu viaje de esto? Pues también ha sido muy interesante, creo que ha sido más lento el caminar así con todo el resto de los equipos de la organización. Es
más lento ponernos de acuerdo, más lento el poder alinear los puntos, o sea, ahí la verdad es que hicimos la junta de la junta de la junta, o sea, porque pues es un tema complejo, ¿no? Yo creo que en este, Una pausa ahí, una pausa ahí. Junta tras junta, ¿qué pasó? ¿Por qué había tantas juntas? Y cuáles eran las diferencias o la falta de o los criterios? Y que, pues en este equipo todo el mundo opina y tu sentir, ¿no? yo creo que lo complejo es, don Pancho, porque no teníamos claro los KPIs para poder decidir el cuánto voy a ganar. Lo que sí como organización hace, le digo que somos unas personas privilegiadas de trabajar en Grupo Qualia. Muchos beneficios, y bueno, pero algo que muy bonito que también se hizo previo a todo esto fue que se revisó el tabulador, pues desde el 2013, ¿no? Que se hizo el primer tabulador, pues no se había así como que vuelto a revisar. Entonces, pues claro que había diferencias y escalones muy altos y los parámetros también eran poco claros, ¿no? Porque antes, pues las decisiones las tomaba una sola persona, pues era más por sentir, ¿no? Que por tener algo establecido. Entonces, lo primero que se hace es revisar el tabulador, ver quién es la persona que gana menos, quién es la persona que gana más, y se buscó, hicimos una investigación de campo, literal, porque fuimos a preguntar en todas las agrícolas de Colima y de fuera en cuánto estaban los salarios por actividad, por escolaridad, por jornada, todo eso, ¿no? Entonces, el juntar toda esa información es lo que también hizo que fuera más lento todo esto, ¿no? Porque queríamos hacer algo, pues, bien hecho. Entonces, bueno, ya que tenemos toda esta investigación de campo, de saber cómo están los salarios, tanto de personas que trabajan por jornal como las personas profesionistas, se tuvo pues que ahí decidir, a ver, ¿dónde estamos, no? Como empresa, sí estuvimos, la verdad, muy por encima de los salarios mínimos que se manejan. Pero de todas maneras, había en un mismo puesto diferentes sueldos y esto es porque la antigüedad de las personas variaba. En nuestra organización tenemos la fortuna de que año con año se nos sube lo que sube de inflación, también a nosotros se nos sube de salario. Entonces, obviamente, las personas que tenían más tiempo, pues tenían otro sueldo, aunque habían entrado con el mismo sueldo base, ¿no? Entonces, las diferencias para una misma actividad eran muy diferentes. Y bueno, entonces, lo primero que se hizo fue nivelar y buscar que todas las personas que hicieran la misma actividad estuvieran en el mismo peldaño, ¿no? Independiente de la antigüedad que tenían. Entonces, obviamente fue algo muy bueno para quien no tenía tanto tiempo, pero pues lo merecía. Pero sí hubo así como que otras personas de que, no, yo tengo más tiempo, ¿qué está pasando? Bueno, se concientizó a las personas, platicamos mucho de eso y los tabuladores se buscó reducir todos esos escalones. Todavía tenemos varios, pero sí se redujo, se subieron sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya se trabaja en los tabuladores, ahora sí viene la parte de cómo voy a ser merecedor o cómo voy a buscar un aumento o cómo voy a proponer, ¿no? Lo que yo considero ganar. Entonces ahí también nos echamos otro tiempo, yo creo que todo un año fue todo esto, nada más en una política nos echamos un año, pero después lo que se hace es buscar cuáles iban a ser los KPIs para poder tener una propuesta de salario. Y fue padre porque a final de cuentas estamos hablando de que se quitó todo este tema. Mire, fue como buscar un poco nuestra esencia. Se quitó mucho el grado académico, va para afuera. O sea, no te va a servir. ¿Por qué? ¿Por qué el grado académico va para afuera? ¿Te refieres que el conocimiento, la aportación de ese grado no tiene nada que ver? ¿O por qué si yo soy un doctor o una maestría
¿Qué es lo que entonces tiene, qué valora entonces la organización en Sí, eso? ahí pues le digo, fue muy interesante porque fue, le digo así, literalmente buscar la esencia de mi aportación en la compañía. Fue eso. Entonces, para poder identificar el nivel de aportación que yo le estaba dando a la compañía, pues había que quitarse el título, había que quitarse los premios que a lo mejor he recibido en el pasado, los diplomas, había que quitarse el ego, había que quitarse todo eso, ¿no? Entonces, realmente era buscar la esencia de la aportación que está haciendo la persona. ¿Cuál es la aportación? Que si es una persona disciplinada, que trabaja de una manera honrada, de una manera responsable, que cumple con la actividad que tiene asignada, pues lo de menos era ahora sí que, pues la escolaridad o todo, ¿no? Lo que llegamos nosotros cuando llegamos a buscar empleo, ¿no? Aquí todo gordo el currículum, pero fue buscar la esencia de la actividad que estaba haciendo la persona y la aportación. Entonces se valora el nivel de aportación, el nivel de compromiso que tiene la persona para la organización y el hacer los KPIs, pues fue lo que nos llevó mucho tiempo, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí peleábamos de repente que no, es que sí se tiene que valorar la trayectoria de la persona. Sí se valora, por supuesto que sí, pero para ese tema de los salarios, era importante poderlo hacer de una manera en que todas las personas de la organización pudiéramos exponer con la misma técnica la solicitud. Y esa era la única manera, pues, o sea, buscando cómo resuelvo algún problema y si voy a ahorrarle a la compañía algo, por supuesto que a lo mejor ahí está mi argumento para tener yo misma la propuesta de mi salario, ¿no? Entonces, pues todavía estamos en eso, lo acabamos de terminar, es al final del año casi. Entonces, también fue tema de revisar presupuestos. O sea, no era nada más voltear a ver a la persona, era también con todo el corazón, los oídos y la vista, voltear a ver a la compañía. O sea, no podíamos sangrar a la compañía solamente porque pues nos sentíamos merecedores a un aumento. Había que voltear a ver las finanzas, las utilidades, si era viable o no. Entonces fue también muy bonito que eso entró en los KPIs, ¿no? Hay que revisar presupuesto, si se puede, bien, si no, pues a lo mejor no va a ser el momento adecuado. Entonces establecimos en qué fechas podíamos hacer propuestas de aumentos de sueldo, que era una vez hecho el presupuesto y teniendo muy claro cuáles habían sido las utilidades y sobre todo asegurado el presupuesto del año siguiente, o sea, toda la operación y los salarios, ¿no? Incluyendo bonos, incluyendo PTU y todo eso, ¿no? Las prestaciones. Entonces, pues sí, fue así muy bonito porque sí fue primero pensado en nosotros como personas, ¿no? Consentidos, pero también fue pensando en que nuestra empresa siguiera sólida y pues no hubiera nada negativo, nada más por a lo mejor ver la parte humana. Entonces está padre, o sea, esa política a final de cuentas se hizo pensando en la sustentabilidad de la compañía y también en la parte humana. Violeta, ¿recuerdas algún momento que te haya desgastado estas reuniones? Porque mencionas que fueron varias. Creo que yo los acompañé en una sola, creo, o dos, no me acuerdo. Ahí nomás les dejé la víbora chillando, creo. Eh, que, porque ponerse de acuerdo y criterios no es fácil. Yo dije, los voy a dejar aparecer para que las personas aprendan, ¿no? Que de hecho, les dije, ni yo lo he hecho nunca, ¿no? Pero que te haya marcado también como un aprendizaje. Sí, yo creo que, a ver, pues deben de haber varias, ¿no? Porque sobre todo yo creo que en el tema de, miren, ese tema de salarios fue sí, muy complicado, escabroso y bueno, ¿no? O sea, que dicen por ahí que para poder tener relaciones sanas tenemos que tener pláticas incómodas. También lo dice un amigo mío que estimo mucho y pues tiene toda la razón. O sea, hay cosas que uno no quiere de repente tratar
porque es incómodo, porque es, pues, no sé, desagradable, pero pues no vamos a tener relaciones sanas hasta que no, conversemos, ¿no? Esas cosas. Entonces, bueno, el tema de los salarios fue muy desgastante, pesado, pero yo en lo personal, si hay yo creo que lo más feo que me pasó con la autogestión fue, no sabíamos cómo hacer la autogestión, honestamente, no lo sabíamos, y tocó un tema, con una compañera. Entonces, eran temas, pues ahí había unas fricciones, había situaciones, pues que laboralmente, pues considerábamos que estaba mal, ¿no? A final de cuentas, se decide que se haga un comité para saber si esa persona sigue en la compañía o se va. Y cuando se propuso, pues fue así como que fue con todos y tal, cero empatía, honestamente, cero empatía. Pero resulta que ese comité está integrado por 3 personas. Yo era una de esas 3 personas. Entonces, yo me empecé a sentir fatal conforme se acercaban los días de esa reunión que íbamos a tener para esa decisión de 4, ¿no? La cuarta persona era esta persona que estaba ahí en espera, ¿no? De saber qué iba a pasar. Yo me sentía muy mal porque para eso fue una reunión que se programó, no sé si en 2 o 3 semanas, o sea, horrible. Yo decía, ¿qué tiene que estar sintiendo esta persona en este momento? O sea, yo así, con dolor de estómago, con náuseas, con diarrea, despertándome a las 3 de la mañana, pues sin sueño, pero era una angustia terrible, pero la angustia era porque ahí yo conecté y dije, Dios mío, ¿cómo estará pasando ella, ¿no? Esta persona. Entonces, bueno, llega el día en que se tiene que tomar la decisión, igual, o sea, yo me sentía enferma, no quería ser yo, me daba vergüenza, siquiera pasar ahí cerca de con ella, porque no podía creer que yo tuviera también, o sea, esa decisión. Bueno, llega la reunión, se toma la decisión y se queda, ¿no? Esta persona en la compañía. Yo descansé, pero de todas maneras me quedó un sentimiento de zozobra fatal. Y yo decía, es que esto no puede ser la autogestión. Y si sí es la autogestión, yo no quiero volver a pasar por eso y no quiero ser parte de esto, ¿no? O sea, yo sabía que no había sido más duro para mí que para esta persona. Entonces, eso ha sido como que lo peor, ¿no? Sí sanó, porque yo tuve valor de reconocer con ella cómo me había sentido, lo mal que había estado aplicado, lo mal que me había portado a lo mejor también en su momento, lo cruel pues que fue. Y lo externé, se lo dije a ella, lo comenté con todo el grupo de representantes y la verdad me sentí que solté un costal. Ya había pasado algunos meses de eso, pero yo no podía soltar esa sensación y fue el comprender que eso no es autogestión, pero no sabíamos cómo hacerla. Era cuando estamos prueba y error, ¿no? Entonces, también comprendí que cuando uno tiene la humildad de aceptar estoy mal, y porque el cuerpo no lo dice, porque la conciencia no lo dice, cuando lo aceptamos, cuando pedimos disculpas, híjola, ya, otra vez, a lo mejor no vamos a deshacer lo hecho, pero sí vamos a sentir ya tranquilidad y sobre todo nos va a quedar la experiencia de hacer las cosas de otra manera, porque definitivamente no, para tomar buenas decisiones hay que tener experiencia, pero para tener experiencia hay que equivocarnos mucho. ¿Cuál es tu sentir de la autogestión, que esa prueba y error y este costo emocional, sentimental, de salud, porque el cuerpo lo dice? O sea, ¿vale realmente la pena? Porque la autogestión, ¿qué piensas tú? ¿Es un librito? ¿Es una metodología? ¿Cómo es que realmente piensas que sí lo estás haciendo bien o no? ¿Haciéndolo o no haciéndolo?
¿Cuál es tu sentir de eso? Pues yo creo, ya a estas alturas, con todos estos errores que han dejado mucho aprendizaje, yo creo que sí vale la pena, de verdad, el seguir preparándonos. O sea, la única manera en la que sepamos si la estamos haciendo bien o no, también no nos podemos estar equivocando todo el tiempo, ¿no? Pero es pues preparándonos, y sobre todo creo que mucho tiene que ver el que no nos sintamos aislados, ¿no? O sea, la autogestión se hace con toda la compañía. Algo que creo, pues, que en este momento es nuestro reto como organización, es que ahora tenemos que unificar todas las unidades de producción, o sea, todos los equipos. ¿Por qué? Porque yo me siento muy tranquila haciendo autogestión en mi departamento. Ya pasamos también por muchos catorrazos y ahorita, por ejemplo, hoy, ¿no? Le platiqué a mis compañeras que me habían invitado al podcast, se alegraron tanto y al final del día, antes de irse, van y, o sea, me dieron un abrazo para que no me fuera a salir, ahí el trabarme las muletillas, ¿no? Bien lindas. Entonces, por ejemplo, ese nivel yo lo quisiera sentir y vivir con todos los otros representantes de equipo y en general, pues con todos los otros compañeros, ¿no? Que al final de cuentas es solamente pues trabajar en armonía. Entonces, pues la autogestión es eso, ¿no? Sí nos exige mucho, pero es mucha transparencia, es mucha honestidad, y también a veces dar no solamente el 100, ¿no? O sea, dar más del 100 cuando se necesite y vale la pena porque también hay cosas que juegan a nuestro favor, como el tema de la flexibilidad, ¿no? O sea, cuántas personas, yo misma ahorita estoy retomando un diplomado de inglés que la verdad siempre lo andaba ahí postergando porque se cruzaba con alguna actividad y demás. Ahora con la flexibilidad, o sea, ha sido mucho más fácil. Entonces, hay muchas ventajas que le podemos tomar, pues, a la autogestión y sobre todo, pues, el tema de que sepamos que las decisiones que estamos tomando son en bien a la compañía y la compañía somos estas, pues, 43 personas que ahorita conformamos la empresa, pues eso creo que nos debe dejar ahí un poco tranquilos. Violeta, ¿en algún momento pensaste que esto iba a fracasar en la organización y, no sé, hasta meterla en problemas financieros o la autogestión? ¿Crees que también ha implicado algunas cosas negativas? Negativas en cualquiera de los sentidos, financieras, de los accionistas, de los ¿qué, cosas que realmente hayas dudado? Sí, yo sí pensé, don Pancho, que en algún momento esto iba a ser nada más ahí como el proyecto piloto, ¿no? Pero, no, o sea, realmente vi que era tan formal, que era tan serio, porque veía la confianza que tenían los socios, o sea, que con los ojos cerrados nos dejaban desde hacer el presupuesto hasta ejecutarlo, o sea, me di cuenta pues del nivel de responsabilidad que fue cómo nos delegaron, que ahí dije, no, o sea, no es de mentiritas, ¿no? O sea, está pasando, es real, ¿no? Entonces, pero antes de caer en eso, yo sí pensé pues que pues, realmente iba a ser un ensayo más, que a ver qué pasaba. Entonces, y sobre todo por todas las diferencias que había al principio de la autogestión. El tema es la resistencia. O sea, nos estábamos resistiendo mucho, perdón, y unas personas más que otras. Entonces, este nivel de resistencia está haciendo que quien no se empapa de la autogestión sufra. Entonces, si te resistes, vas a sufrir. Si vives esto, ¿no? Con todas las responsabilidades y también todos los beneficios, pues realmente te va a dar paz mental, ¿no? Y son nuevos retos, ¿no? Y algo muy bonito es que nos ha preparado mucho. Yo pienso mucho en mi futuro, ¿no? Yo ahorita tengo 42 años, pero me imagino una Violeta de 52, por ejemplo, en 10 años. Yo pienso y capitalizo toda esta información, toda esta experiencia que estoy viviendo en este momento y sé que esto va a ser de mí como persona y como profesionista, va a tener un plus.
Y yo así se lo platico, por ejemplo, justo se lo platicaba la semana pasada a un compañero representante que es toda esta experiencia, pues realmente nos está aportando mucho, este, pues en la vida personal, en la vida laboral y el nivel de confianza, pues que manejamos, no me imagino, yo lo platico con otros amigos agrónomos y la verdad no me creen que en nuestra compañía tengamos esta filosofía y cultura, que crea en el capitalismo consciente, que tengamos autogestión, no me creen, ¿no? Y aparte porque pues nuestra empresa es muy discreta, o sea, realmente esto no lo comenta mucho, comparte valor desde con la sociedad, con nuestros clientes, no se diga, ¿no? Con los colaboradores, con los proveedores, porque somos una empresa bien responsable, nunca andamos queriendo pagar menos por lo que vale, eso lo pagamos. Entonces, compartimos mucho valor, pero no saben todo lo que hay detrás, pues todo esto no se lo imaginan y a las personas que se los platico, pues no me creen. Es así como que, ay, no es cierto, ¿no? Pero pues es real. Me gustaría tocar un tema de que en todas las organizaciones, sea autogestionada o no, convencional, que es el tema financiero, el tema del dinero. ¿Cómo es que piensa la organización desde tu mirada? ¿Es cruel? ¿Es dura? ¿Es cómo lo vives tú en el tema de las tomar decisiones financieras? ¿Y cómo se toman actualmente? Pues yo creo que se toman con responsabilidad, así tal cual. O sea, es cualquier decisión. Bueno, para empezar, presupuestamos, ¿no? O sea, nosotros este año logramos, el año pasado, perdón, logramos la meta que era tener nuestro presupuesto listo desde el mes de octubre. O sea, ese era algo que teníamos muchos años queriendo hacer y pues no se llegaba, ¿no? A la meta. Ahora sí, desde octubre. Entonces, bueno, para empezar, el trabajar con un presupuesto muy claro, donde está presupuestado desde la investigación, el crecimiento de instalaciones, los salarios y además, ¿no? Temas de contingencias que puedan salir. Todo eso está presupuestado. Lo responsable también que es la compañía, por ejemplo, nosotros, o sea, los impuestos, o sea, se pagan tal cual como son, ¿no? Y eso nos da ejemplo a nosotros también como colaboradores, porque pues todos los que hacemos declaración es bien responsables, o sea, al principio del año es, mira, aquí está tu documento donde tienes que hacer la declaración. Y entonces nosotros sabemos que hay muchas personas que pueden esperarse 3, 5 años y ahí traen, ¿no? Ese pendiente con el SAT. A nosotros nos educan mucho en ese sentido, pero con el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es ese, ¿no? Que todo es presupuestado, que hay que cumplir con todos con la ley, pues tal como es. Y también la parte del que nosotros de repente sepamos exponer cuando hay, por ejemplo, algún gasto adicional, que pues no vamos a hacer una reunión por comprar algo de 10,000 pesos, ¿no? Pero a lo mejor sí alguna pues máquina o pues la renta de algún terreno o una adquisición de algún invernadero o algo representativo. Es muy bonito porque se nos toma en cuenta a todas las áreas, a todas, ¿no? O sea, no lo toma nada más la parte financiera de la compañía o la estratégica, ¿no? O los socios, ¿no? O sea, aquí se le toma como el punto de vista a todos los departamentos porque lo que pueda aportar cada quien es valioso. Sin embargo, pues tienes que tener el conocimiento financiero para poder opinar. Eso nos obliga a prepararnos en otros temas y preguntar, ¿no? O sea, yo honestamente no me imaginaba hace 15 años poder que me compartieran un estado de resultados de la compañía donde yo trabajaba antes. Uno, porque el nivel de confianza pues no era para el ingeniero de campo y otra porque no lo iba a entender, o sea, los balances, todo eso. Entonces, nos han educado mucho y pues las decisiones se toman de una manera súper responsable y pues siempre, ¿no? Procurando que la decisión sea pues en bien de la compañía, ¿no? Si eso nunca hay de que esto es caro o no, siempre va a aportar valor, sí o no. Y pues también, ¿no? Las decisiones
cuando se tiene que dar para atrás a proyectos, que también es muy doloroso, pues también es pensando en las finanzas, ¿no? Ya. Violeta, esta parte de la visión y estrategia, mm, ¿cómo es que se hace desde la autogestión y cómo la vive? ¿Está a un nivel maduro en la organización o realmente todavía seguimos aprendiendo en ese proceso? ¿Tú cómo te sientes? ¿Es fácil hacer la visión y la estrategia? ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto ya de manera y co-creando y coparticipando? Pues no creo, no es fácil porque eh, para empezar, esto implica a toda la organización, o sea, a todas las personas, todas las células pues que conformamos la organización, tenemos que estar alineados pues en esta misión, en esta visión, en estos objetivos. Entonces, a veces es un poco complejo, ¿no? El poder así como que llegar a esa parte del tener la claridad. Sin embargo, pues sí se hace en base al presente y al futuro, ¿no? O sea, también pues la organización tiene el buen hábito de hacer estas proyecciones de, bueno, ¿cómo nos vemos en 5 años, no? O sea, a lo mejor quisiéramos como tener más certeza en más, pero por lo pronto es de aquí a 5 años, así quiero estar y ponemos así como que la cartita, ¿no? A Santo Claus. Pero el qué vamos a hacer para llegar a eso, que eso sería pues la parte de la estrategia, es lo complicado, ¿no? Entonces, no es tan fácil porque no todos dominamos todos los temas. Por ejemplo, tema comercial, tema de geopolítica, porque pues nuestra compañía es una compañía relativamente pequeña en el sentido que somos cerca de 43 colaboradores, pero tenemos presencia en más de 20 países en el mundo. Entonces, toda esta parte de la estrategia es compleja porque también tiene que ver pues el cómo llegar. Digo, ahorita el ejemplo no es que ahorita usted está ahí en la India pues gestionando algo que viene para el futuro, ¿no? Y es parte de la estrategia. O sea, ese viaje, a mí me queda claro que lo teníamos planeado como organización desde hace casi 2 años, no se había podido hacer y ahora que usted esté allá, eso estuvo en el presupuesto un día, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora se pudo ejecutar, tema COVID, tema pues ahí organizar todo eso, pero es como el ejemplo, ¿no? Entonces no es nada fácil, es complejo y también pues que se tiene que estar cambiando, o sea, más bien no cambiando, sino revisando para donde haya algo, si ya cambió. Por ejemplo, antes nosotros hacíamos un análisis FODA del laboratorio, pero por ejemplo, ¿cuándo nos imaginábamos que había que considerar una pandemia? Jamás hubiera aparecido eso en un FODA, ¿no? Sin embargo, ahora es algo que se tiene que hacer y como compañía, pues también tenemos ya que tener como esas pues la estrategia, ¿no? Entonces, de lo más difícil que creo es hacer la estrategia, pero nos da pena de repente decir no sé o no puedo o no le entiendo. Y pues también ha sido parte de trabajarlo, ¿no? El confiar en quien tiene más conocimiento y quien no dar un paso atrás, porque también eso es complejo, ¿no? A veces queremos dar el paso adelante nada más como por estar, pero también el dar el paso hacia atrás cuando uno no está preparado o el documentarse y luego ya darlo adelante y opinar, pues ahí es donde ya viene un poco más de seguridad, ¿no? ¿Qué tiene de beneficios da un paso atrás? O sea, aparentemente puede ser vulnerable, que realmente tus compañeros te digan, oye, pues qué mala onda, que no sabes lo suficiente, pero desde tu punto de vista de vivir, ¿cuáles son esos beneficios? Pues sí, sí tiene beneficio. Yo creo que si usted me hubiera hecho esta pregunta hace, pues no sé, 2 años o 3 años, 3 años por ahí, yo le hubiera dicho, no, pues no, no, no hay, sí, sí lo tiene. Ahora lo entiendo, después de todos estos años, pues que hemos estado armando todo esto, me doy cuenta que para empezar, ¿no? O sea, creo que si el CEO no hubiera dado un paso atrás para empezar la autogestión, nunca hubiera empezado. O sea, entonces, bueno, esa parte fue ahí como que muy significativa. Pero también se vivió como
¿qué está pasando? Ya no nos quiere, si se va, ¿qué va a pasar? O sea, la incertidumbre, ¿no? Toda esa parte de estarse imaginando, haciendo telarañas en la cabeza. Pero cuando uno también, como colaborador, empieza a darse cuenta que a veces uno mismo es la pared, pues, para la organización o para el equipo o para la tensión, ¿no? Porque a veces tenemos tensiones que hay que resolver con diferentes miembros del equipo y muchas veces es eso, ¿no? O sea, si tenemos como la humildad de dar este paso para atrás, siempre va a haber alguien que dé el paso para adelante o que tenga la iniciativa o que tenga la necesidad y a veces las propuestas son mejores que la que hubiera dado uno, ¿no? Esa es una parte en la que nosotros ahorita, por ejemplo, como equipo, ¿no? Lo digo así más directamente, eso nos falta mucho. Tenemos muchas cosas a favor, pero hay cosas también no tan bonitas, ¿no? Algo oscuro es que el tema del liderazgo es bien complejo, porque cuando les pides dar un paso adelante, no, o sea, todo el mundo quiere estar en la raya, pero si opinan o de repente si quieren colaborar, pero es complejo que se empoderen. Entonces, y a veces sí, la solución es dar un paso atrás para que alguien más resuelva, ¿no? Violeta, acabas de mencionar un punto interesante y me gustaría ahí profundizar en este tema. Hablabas del CEO. Sé que el CEO se retira en el año 2021 y entra una figura de coordinador general. ¿Qué sucede cuando se da la noticia? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál ha sido el proceso? Y si ¿cuál ha sido la experiencia tuya de todo este proceso? Pues miren, yo creo que yo como representante de VILAB, la unidad de negocios que es el laboratorio donde hacemos propagación in vitro, yo lo viví duro, muy duro, porque yo sabía que realmente el CEO de la compañía era quien más confianza tenía en el proyecto. Entonces, de alguna manera, yo percibía que al no estar ahí, podía haber cambios en el proyecto, ¿no? Porque era como que la persona que empujaba, la persona que siempre estaba buscando el cómo darle sustentabilidad, el cómo buscar un negocio que pudiera hacer que detonara, ¿no? La unidad. Entonces, yo lo vivía así, o sea, yo decía, no, no es que si no está esta persona que es quien más ha defendido el proyecto, quien más ilusión tenía, no sé, pues sí fue así como, ¿qué va a pasar, no? Entonces fue con miedo, fue así como que en algunos momentos que yo tenía confrontaciones con él, sí tenía el valor pues de confrontar, porque pues siempre hemos tenido pues esta relación de poder decir lo que uno piensa y aunque de repente pues la tensión era muy incómoda, pero de alguna manera, pues creo pues que de alguna manera ahí se solucionaba o al menos nos alineábamos, ¿no? Y surgió ahí la frase alinearse en desacuerdo, porque así era muchas veces, ¿no? Pero sin embargo, aunque había fricciones, pues había también como que un cobijo, o sea, era como que alguien que estaba ahí como que el arbolito que daba la sombra, ¿no? Cuando se retira el CEO, pues fue como que nos quitaron esa sombrita y darse cuenta pues que iba a ser mucho más duro pues todo el trayecto. Entonces yo así lo viví, sí fue sufrirlo, fue padecerlo, pero también fue comprender que era necesario, ¿verdad? Y pues todo lo que nos ha aportado también esa salida, ese trabajar sin CEO, lo ganamos con la figura del coordinador porque nos quedó claro que el coordinador no iba a venir a solucionar, no era recursos humanos, nada que ver. Es hasta la fecha, yo lo veo así, como un acompañamiento, pero sobre todo pues como una persona que de alguna manera con su objetividad pues nos permite ahí como que nos orienta pues para tomar así como que unas decisiones más, no tan románticas o no tan drásticas, pero se ve así, tal cual, ¿no? Como una figura de acompañamiento, pues de alguna manera sí es como muy diferente lo que se sentía con el CEO
pero también esa parte creo que es muy importante y yo no sé si vaya a seguir en el futuro, por ahora creo que sí es necesaria porque creo que no se puede dar el paso atrás así tan drástico como se dio, ¿no? Entonces, pues tiene que ser paulatinamente, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ahí compensa un poco en el sentido de que también da confianza y da el acompañamiento, pero no apapacha. No te dice lo que quieres escuchar, ¿no? Sino lo que debes escuchar. Oye, y ya en esta parte final del episodio, digo, podemos seguir platicando todo el día, pero ¿qué hay de diferencia cuando hay un CEO, un director y hay una figura de coordinador general? ¿Cómo se vive? ¿Es más complejo? ¿Es más fácil? Eh, en sí, así como en síntesis. Yo creo que ahorita, creo que sí es como más fácil, porque aunque queramos ser así como muy objetivos, la figura del CEO impone, o sea, impone y aunque a veces te voy a hacer una sugerencia, pero esa sugerencia uno sabía que de repente no era tan sugerencia, ¿no? Entonces, impone así de esa manera, ¿no? Sin embargo, la figura del coordinador es una figura más sutil, por ejemplo nuestro coordinador es una persona muy preparada y sobre todo muy empática, que le gusta mucho aprender, que ahí está mes con mes, con todos los departamentos, viendo, dando seguimiento a todos los compromisos, viendo de qué manera puede ahí colaborar o ayudar, como le decía, ¿no? Un acompañamiento. Entonces es mucho más suave, como que uno puede ser 100% honesto, porque por ejemplo, a mí en mi caso, ¿no? Yo soy una persona que de repente puedo parecer así como muy dura, pero no, hombre, soy bien llorona, de repente muy susceptible, ¿no? Entonces, como que yo no me hubiera atrevido nunca con el CIO, como que a ser tan yo, y como que con la coordinación, se me ha dado pues de manera más natural, entonces sí hay esta diferencia, pero sobre todo es eso, ¿no? Lo que impone que el CEO tenga como que toda la fe en uno y uno siente así como que, pues la presión, ¿no? Eso siento que sería la diferencia. Creo que ya estamos llegando al final, Violeta, y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo te gustaría concluir este conversar para la audiencia, así como tú eres seguidora de este podcast? ¿Qué recomendarías o qué quieres dejar en este espacio? Ay, pues yo creo que bueno, sería eso, ¿no? Que nosotros no nos resistamos a los cambios, que a final de cuentas, nosotros vemos de repente la autogestión como algo oscuro, así, negro. Pero yo pienso, ¿cuál es el lugar más hermoso donde hemos estado como seres humanos? Es en el vientre de la mamá y ahí hay oscuridad, ¿y qué es lo que necesitan las semillas para germinar? Pues necesitan oscuridad, por eso las sembramos en el suelo y eso es perfecto para ellas, ¿no? Entonces, la oscuridad no es mala, la oscuridad es buena y es parte de la vida y es parte de nosotros. Entonces es eso, ¿no? Que no pongamos la etiqueta a la autogestión como que es una parte oscura, sino que es una parte oscura que también tiene una parte clara y que estas dos partes son necesarias para la vida, para el progreso y pues que nos mejoran, ¿no? Wow, qué buen cierre y he disfrutado bastante, como no te imaginas, el episodio. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno, ¿dónde te pueden localizar? Si alguien te quiere hacer una pregunta, ¿dónde estás activa en alguna red? Pues no soy tan fan de las redes, pero mi correo violeta.aspeite@gmail.com, ahí con todo gusto, me va a gustar escucharlos. Y muchas gracias, muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es un gran episodio. Sabía que iba a estar extenso, pero
Creo que vale la pena y quien lo escuche seguramente que le va a aportar Ay, bastante. qué bonito. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad me siento muy privilegiada porque soy fan y sé la calidad de personas que usted invita, entonces pues me siento muy halagada. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye. Saludos, Violeta. Chao. Bye. Adiós. Mi aprendizaje en este conversar fue, el miedo cuando te encuentras en el proceso de la autogestión es sumamente difícil y piensas que se va a acabar el mundo. Gracias por escuchar este conversar y ser parte de esta comunidad. Y si quieres que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes. Califícanos con 5 estrellas, inscríbete en nuestro canal de YouTube.